Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande que se le ha dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que también se sumen a este viaje que va a transformar vidas. Pararemos en lugares inesperados del camino y seremos desafiados. Algunos versículos nos llenarán de asombro, habrá capítulos que serán instructivos y otros darán gozo y consuelo. A veces seremos desafiados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando, tomaremos pequeños desvíos y escucharemos a algunos siervos de Dios compartir sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando, antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 15. Dios hace un pacto con el hombre, y es algo extraordinario. Se llama el pacto abrahámico, y lo más sorprendente es que el hombre que da nombre a ese pacto está dormido todo el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó esa noche en los encinares de Mamré? ¿Cómo se puede hacer un pacto con un hombre que está dormido? Aquí estamos viendo un anticipo de cómo Dios hace un pacto con la raza humana, y la raza humana ni siquiera participa. Esto fue lo que ocurrió esa noche en Génesis 15. Comenzando en el versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación, a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Un pacto bíblico es un juramento solemne entre Dios y su pueblo. Tiene que ver con entrar en una relación más profunda con promesas, condiciones e incluso consecuencias. Normalmente los pactos se hacían entre dos partes iguales, lo que significa que la relación del pacto era bilateral. El compromiso quedaba sellado cuando ambas partes juraban cumplir con su parte de este acuerdo. Y aquí reside el problema. ¿Cómo haces un pacto con un hombre que está dormido? La respuesta está en entender cómo funcionaba el proceso del pacto. La palabra hebrea para pacto, berit, muchas veces implicaba cortar. Eso es importante, porque a veces se decía cortar un pacto. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:10 que trajera a los animales, los partiera por la mitad y colocara cada mitad frente a la otra. Eso pasó. Era un proceso sangriento y muy intenso. Cuando se hacía un pacto, se cortaba un animal, se partía en dos. La sangre quedaba en el suelo y luego las dos partes del pacto caminaban en forma de 8 entre las mitades, recitando los términos del pacto. Al final de todo esto, cada uno se detenía y decía algo como esto: si alguien rompe este pacto, que le pase lo mismo que le pasó a estos animales. Era una promesa muy seria, porque en un pacto, tus bienes pasan a ser mis bienes, tus deudas pasan a ser mis deudas, tus enemigos son mis enemigos, y tus aliados son mis aliados. Incluso había un intercambio de nombres para sellar la unión. Cada parte tomaba el nombre de la otra. Esto es poderoso. Dios toma el nombre de Abraham y se presenta como el Dios de Abraham. Y algunos dicen que Abraham también tomó el nombre de Dios cuando su nombre fue alargado, y ese sonido agregado es lo que los hebreos asocian con el nombre de Dios, Yah, como el aliento, Abra-Yah. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo empieza este pacto a tomar forma si Abraham estaba dormido? Se nos dice que cayó en un sueño profundo. ¿Quién fue la segunda parte del pacto?
alguien caminó entre esas mitades. Mira cómo describe el autor de Génesis este pacto en particular. El versículo 17 dice, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Sabemos que ese no fue Abraham. Yo planteo que ese fue Jesucristo preencarnado. Quiero que veas cómo se describen los pies de Jesús en el libro de Apocalipsis. Juan, el autor, tiene una visión de Jesús y la describe de esta forma, con sus palabras. En Apocalipsis 1:12. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Aquí va. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Los pies del que camina en el pacto parecen coincidir con la descripción del Cristo resucitado en Apocalipsis. El pacto con el hombre dormido fue hecho por un igual, fue bilateral. Jesús hizo el pacto con Dios el Padre, porque Él es el único que puede hacer ese pacto y cumplirlo. ¿Qué significa esto? Es el comienzo de Dios y su Hijo, haciendo por el hombre lo que el hombre no podía hacer por sí mismo. El pacto fue hecho a favor del hombre, pero fue hecho entre iguales. Fue hecho con el Dios hombre. Fue hecho con Jesucristo. Y veremos que eso es exactamente lo que ocurre en el nuevo pacto. Las promesas son entre dos iguales, y yo no soy uno de esos iguales. Somos el objeto de ese nuevo pacto, pero no somos quienes lo establecen, y gracias a Dios por eso. No podríamos cumplir esas promesas, pero Jesús sí puede. Tenemos a un Jesús que cumple el pacto. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.